Saludos amigos de YouTube. Este video lo he realizado debido a la gran cantidad de personas interesadas en saber cómo instalar el escáner de la impresora Physio usando el protocolo FTP. El mismo está dirigido a personas con un mínimo de conocimiento en redes y para los que tienen un amplio conocimiento es posible que algunas de las partes aquí explicadas les sean elementales, pudiéndoselas saltar. Se explicará el conexionado físico impresora PC, asignación del IPv4 para el PC e impresora, software FileZilla Server 1.7.1, una breve explicación de la configuración de los parámetros del escáner y se finalizará con un breve ejemplo para la asignación de hasta un tope de 999 destinatarios. Sin más introducción, comencemos. Para configurar nuestro escáner Physio por medio del protocolo FTP, necesitamos primero determinar nuestra vía de comunicación impresora-PC. Entre las comunicaciones más comunes tenemos la punta a punto por cable red cruzado, por vía Wi-Fi y por cable red directo usando router o switch. A continuación les muestro la forma punto a punto por cable cruzado. Como pueden ver en este cable, algunos de sus colores están invertidos, lo que quiere decir que es un cable de red cruzado, a diferencia de este otro, donde sus colores están de forma paralela, lo cual quiere decir que es un cable de red directo. Para la conexión de cable red cruzado, lo único que debemos hacer es conectar uno de nuestros extremos en nuestra impresora y el otro extremo en nuestro computador, cerciorándonos siempre que las dos luces, tanto en el computador como en la impresora, estén encendidas. Este tipo de comunicación está limitada para una impresora y un computador. No pueden conectar más dispositivos en este tipo de red. Les aclaro que la comunicación FTP es exclusiva por vía red. Colocar la impresora adicionalmente por USB no tendrá inconvenientes con el escáner. Recuerden que por red también se puede imprimir, siempre que instalen su drive en cada uno de los computadores, quedando la comunicación USB de más. Para una red inalámbrica con Wi-Fi en el PC es necesario un router con posibilidad de al menos un punto de cable de red. A continuación les muestro la forma de cómo realizarlo. Como pueden ver, este router tiene dos puntos para cable de red y comunicación inalámbrica Wi-Fi. Lo que tenemos que hacer es tomar un cable de red directo, conectar uno de sus extremos en la impresora y el otro extremo en el router, quedando así conectada nuestra impresora con el router vía cableada y nuestro computador por vía Wi-Fi. Para una red cableada es necesario el uso de un router y o switch con capacidad de puertos de red para todos los usuarios. A continuación les muestro la forma de cómo realizarlo. Ustedes pueden tener un switch o router como este. Lo que deben hacer es conectar su impresora de forma cableada al router o switch y el resto de los computadores igualmente con un cable directo a su router o switch. Si tienen más puertos de red pueden conectar más computadores, indiferentemente que existan otros computadores conectados vía Wi-Fi con el router. Cabe destacar que dependiendo de la calidad del cable de red, el mismo puede tener un alcance de hasta unos 100 metros. Nuestro siguiente paso es establecer una IP fija para cada PC en el que deseamos configurar el escáner. Para ello lo explicaré vía Wi-Fi, quedando de forma similar para red cableada. Escribimos estado de la red o en el icono de red Wi-Fi o Ethernet le damos clic derecho y seleccionamos abrir configuración de red e internet. Le saldrá la pantalla estado para cualquiera de los dos casos y en ella ubicamos en la parte inferior centro de redes y recursos compartidos. Clic en nuestra conexión que para este caso es Wi-Fi. Si es por red cableada le aparecerá el respectivo icono y si tienen más de una conexión le dan clic a la que tendrá la comunicación con la impresora. Retomando la explicación por Wi-Fi, clic izquierdo, detalles y noten que en el punto habilitado para DHCP está en sí, lo que nos indica que esta IPv4 que tenemos es dinámica, pudiendo cambiar en cualquier momento inesperado. Ahora bien, para pasarla a IPv4 fija, conservemos estos datos de la red. Dirección IPv4, máscara de subred IPv4, puerta de enlace predeterminada IPv4, servidor DNS IPv4. Cerrar. Propiedades. Teniendo habilitado el protocolo Internet versión 4 TCP IPv4, le damos a sus propiedades y pasamos de obtener una dirección IPv4 automáticamente a usar la siguiente dirección IP. Con los parámetros anteriores fijamos nuestra dirección IP 192.168.1.221. Máscara de subred ya me aparece automáticamente 255.255.255.0.
Puerta enlace predeterminada 192.168.1.1. Servidor DNS preferido 192.168.1.1. Seleccionamos la casilla validar al salir, aceptar. Si todo va bien, les aparecerá solo una advertencia en azul que podemos ignorar para este caso. Pero si como ejemplo ustedes colocan un IPv4 fuera de la máscara de red, les va a aparecer una advertencia en amarillo que no pueden ignorar. Seleccionamos no guardar esta configuración y arreglamos. Aceptar, sí, cerrar. Es posible que le aparezca la ventana de diagnósticos de red de Windows. Cancelar. Abrimos nuevamente las propiedades del protocolo de Internet 4 TCP IPv4 y reasignamos los valores errados en caso de existir. Aceptar, sí, cerrar, diagnósticos de red de Windows, cancelar. Vemos que ya tenemos conectividad de Internet con IPv4. Verificamos nuevamente los detalles. Habilitado para DHCP está en no. Caso contrario que estuviese en sí, debemos de reasignar nuevamente los valores fijos. Cerrar, cerrar. Verificamos que tenemos Internet abriendo una página web, Aficio MP201. Listo. A continuación ubiquemos una IP fija para nuestra impresora. Le informo que si ustedes tienen instalada la impresora por red, este paso se lo pueden saltar. Para aquellos interesados les recomiendo ver uno de mis videos, driver USB y red para impresoras Aficio. El enlace se lo dejo en la descripción y al final de este video. Entremos a la consola de Windows escribiendo cmd. Como ya conocemos la máscara de subred 255.255.255.0, sabemos que los bits en 1 corresponden a nuestra red y los 0 a nuestro host. Por tanto, para este caso, la red es 192.168.1.0. Ahora asumamos un host para nuestra impresora con el número 232, quedando su IP con el número 192.168.1.232. Procedamos a hacer un ping para cerciorarnos que está libre en la red. Ping 192.168.1.232. Nos da una respuesta en el tiempo, lo cual quiere decir que esta IP está ocupada y no la podemos usar. Probemos con otra, digamos la 150. Hagamos ahora el ping 192.168.1.150. Obtenemos la respuesta o de destino inaccesible, lo cual quiere decir que esta IP está libre. Por tanto, será la asignada para nuestra impresora. Si ustedes tienen una red de pocos usuarios, ubicar un IP libre por medio de ping se les hará sencillo. Pero si es una red muy amplia, les recomiendo usar el Events IP Scanner de uso libre. Una vez descargado y ejecutado el programa, coloquemos nuestro rango de búsqueda en la red y procedamos a explorar. En la columna estado, los iconos azules y grises de PC nos indican las IPv4 que están ocupadas, tal como la 192.168.1.221 de mi PC. Para verlas disponibles le damos a Vista, Mostrar desconocido. A continuación aparecen con signos de interrogación nuestras IPv4 disponibles para ser usadas, tal como la 192.168.1.150 que asignaremos a continuación a nuestra impresora. Coloquemos nuestra dirección IP a la máquina, démosle a User Tool Counter, bajamos, ajuste del sistema, bajamos nuevamente, ajuste de interfase, red, dirección IPv4 a la máquina, dirección IP, colocamos nuestra dirección IP 192.168.1, fecha siguiente 150, ok. Vemos nuestra máquina de subred, vemos que está bien, la dejamos así, en dado caso la modificamos, escape. Le vamos a darle en especificar OK para que grabe, vea que aquí está ya programando. Ahora vamos con nuestra puerta de enlace, vamos a darle OK. La colocamos 192.168.1, flechita siguiente 1. OK, ya está programando, listo, escape. Y ahora vamos a ver si todo quedó bien grabado. Démosle nuevamente a User Tool Counter, ajuste del sistema, esperemos un momento.
Ya se colocó verde acá, ya le podemos dar OK. Bajamos, ajuste de interfase, red, dirección IPv4 de la máquina. Vemos nuestra dirección IP está bien grabada. Escape, máscara de red está bien grabada. Y nuestra puerta de enlace está bien grabada. Entonces ya todo quedó listo. Ahora vamos a nuestro computador a terminar con la programación. Antes de instalar nuestro software FileZilla Server para emular el FTP con la impresora, procedamos a crear una carpeta donde se descargarán todos los archivos escaneados. Como ejemplo, yo haré una en mi escritorio llamada Escáner Aficio. Aclaro que a esta carpeta no le hace falta darle permiso de red, pues nuestro FileZilla Server hará ese trabajo. Ahora entremos a nuestro navegador y escribamos FileZilla. Clic en la página oficial y descarguemos el FileZilla Server, no el tipo cliente. Para la fecha de junio del 2023 la versión es la 1.7.1. En caso de crearse una versión significativamente cambiada, en la sección de comentarios le dejaré el enlace para que se ajuste a este vídeo. Clic en descargar FileZilla Server, clic en descargar versión gratis, abrimos o ejecutamos la descarga, aceptamos los términos, instalemos la versión completa, siguiente, elijamos la carpeta donde se colocarán los archivos instalados, yo la dejaré en la predeterminada, siguiente. Dejemos esto igual, siguiente. Lo instalamos para que arranque con el inicio de Windows, siguiente. Yo lo dejaré por defecto con este puerto de administrador y sin clave, siguiente. Continuar sin asignar una clave sí. Dejamos la opción por defecto iniciar el software aplicando a todos los usuarios, instalar. Aceptamos la certificación, instalación completa, cerramos. Ya abrió el programa, procedamos a conectarnos con el servidor FTP FileZilla Server. Seleccionamos la casilla de conectarse automáticamente del servidor al iniciar, el resto queda igual y para mi caso sin clave. OK, ahora demos a Server configurar, clic en usuario para crearlo, añadimos el nuevo usuario y le colocaré como ejemplo el nombre de usuario escáner. Sin clave. Añadimos un nuevo punto de montaje, colocamos la barra dividir en la dirección virtual y para la dirección nativa nos vamos a la carpeta creada, doble clic, clic en la ruta, la copiamos y la pegamos. Nos cercioramos que todos los permisos estén activos, en especial el de lectura y escritura. Aplicamos los cambios y OK. Nuevamente en Server configurar. Y vemos que para el puerto por defecto para el paso de los archivos FTP es el número 21. Conservemos este número. Ahora pasemos al Firewall de Windows y le damos los permisos para el paso de los archivos FTP. Escribamos Firewall, regla de entrada, nueva regla. Seleccionamos la regla del tipo puerto. Siguiente. La regla será un TCP y el puerto del paso de los archivos es el 21, tal como vimos en el FileZilla. Siguiente, permitir la conexión. Siguiente, permitir todos los perfiles. Siguiente, coloquemos como nombre regla FTP 21 y en la descripción para el escáner Aficio. Finalizar. Ya está creada, cerramos y pasemos ahora al monitor web de nuestra impresora. Encendamos nuestra impresora que como ejemplo tenemos la MP201 y esperemos alrededor de un minuto para que se conecte a la red. Coloquemos en nuestro navegador la IPv4 de nuestra impresora 192.168.1.150. Iniciemos la sesión. Si nunca le han asignado clave, solo colocamos admin en el nombre y listo. Caso contrario, se la colocan e inician. Clic en la libreta de direcciones. Añadimos un nuevo usuario. En el número del registro coloquemos como ejemplo el 003, un número libre dentro de nuestras teclas de acceso rápido de nuestra impresora. Para valores mayores a las teclas de acceso rápido les explico al final de este vídeo. Coloquemos un nombre a este registro, digamos escaneo FTP. A las autentificaciones solo coloquemos en la autentificación por carpeta el nombre de usuario que asignamos en FileZilla, que es usuario escáner, sin clave para este ejemplo.
Caso contrario que le hayan asignado una clave, le dan a cambiar y la colocan. En la protección habilitamos la casilla usar como nombre destino. Los formatos de fax y correo los dejamos intactos. Y en la sección de carpeta colocamos el protocolo FTP. Número de puerto para el paso de archivo FTP es el 21 y el nombre para el servidor se le coloca la IPv4 de nuestra PC, que para este caso es el 192.168.1.221. Aceptar. Muy bien, ya hasta aquí queda lista nuestra oficio para el escaneo FTP. Hagamos una prueba. Para que tengan clara la siguiente prueba usando la conexión punto a punto por cable red cruzado, les doy a conocer que mi PC presenta dos conexiones de red, donde la red Wi-Fi con posibilidad de internet le he fijado el host 225 y la Ethernet el host 221, siendo esta la que tendrá la comunicación FTP con la impresora. Continuemos. Como mi impresora está cerca del computador, he optado por la conexión punto a punto por cable red cruzado, con posibilidad de impresión por cable USB. Le desconecto el cable USB para evitar confusiones con la explicación. Encendamos nuestra impresora y procedamos a abrir nuestra carpeta escáner oficio que hemos elegido como ejemplo para descargar nuestros archivos escaneados. En nuestra impresora presionamos la tecla escáner y la tecla de acceso rápido fue la número 3, la que asignamos en el computador. Vean que aquí inmediatamente me aparece la ruta FTP a la cual va a ser direccionado el archivo escaneado. Vamos a escanear. Presionamos Start para la primera hoja. Y si deseamos una segunda hoja, volteamos y un nuevo Start. Le damos Enter o la tecla numeral para que envíe. Vean que aquí está ya enviando. Si todo sale bien, les aparecerá esta pantalla en blanco y en el computador estará el archivo escaneado. Aquí lo podemos ver. Las dos hojas. Hagamos un último ejemplo a color. Presionamos la tecla escáner, luego la tecla color, libre de direcciones número 3. Y para color, esta máquina soporta solo una resolución hasta 300 dpi. Seleccionamos los 300 dpi. Y el tamaño de escaneo, vamos a colocar 8,5 por 13, que es el tamaño de la hoja. Presionamos Start. Volteamos. Un nuevo escaneo. Y presionamos Enter o la tecla numeral. Ya se ha enviado. Doble clic al nuevo archivo, el mismo archivo, pero ahora a color y en oficio. A color y en blanco y negro. Antes de finalizar, les informo que ustedes pueden predeterminar el escaneo dándole a configuración, ajuste de escaneo, y en esta sección tienen las opciones ajuste tipo de original, resolución, tamaño de escaneo, ajuste original y otro. De forma importante también tenemos los ajustes de envío. Pero si ustedes desean cambiarlo de forma eventual, eso lo pueden hacer directamente desde el panel de la impresora. Para aquellos interesados en saber cómo hacerlo, les dejo el enlace al final en la descripción de este vídeo. Para los casos en donde se tengan ocupadas las 16 teclas de acceso rápido, bien sea en número de computadores y o carpetas, ustedes pueden asignar hasta un máximo de 999 destinos. Asignemos el destinatario 999 como ejemplo. Y en la máquina le damos a la tecla Escáner.
y después a la tecla buscar destinatario. Aquí tenemos diferentes opciones de búsqueda, en la cual solo explicaré por la opción mostrar lista, dejando el resto para otro vídeo. Presionamos OK, nos despliega todos los destinatarios, con la flecha arriba y abajo nos desplazamos, con la tecla derecha seleccionamos y con la tecla izquierda borramos. Si deseamos podemos seleccionar un conjunto de destinatarios para un solo envío. Seleccionemos el destinatario 999 del ejemplo, presionamos OK, realizamos el escaneo tal cual como se explicó con anterioridad y enviamos con la tecla Enter y listo. Bueno, espero les haya sido de utilidad esta información. Aquí en la descripción de este vídeo les dejo otros enlaces relacionados a este. Cualquier inquietud me la pueden dejar en la sección de comentarios. Recuerden colaborarme con un me gusta y suscribirse a mi canal. Muchas gracias.